El escritor Tom Lord llevaba años encerrado en su casa de campo, rodeado de libros polvorientos y manuscritos inacabados. Su obsesión por crear la obra perfecta lo había apartado del mundo exterior, sumergiéndolo en una realidad de tinta y papel. Había conseguido un éxito modesto con sus novelas anteriores, pero ninguna de ellas había logrado capturar la esencia de lo que él buscaba, una historia tan viva que los personajes saltaran de las páginas, que la ficción se convirtiera en realidad. En una noche tormentosa, cuando los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban en la distancia, Tom dio vida a Eduardo Merón, su nuevo protagonista. Eduardo era un detective privado, cínico y duro, con un pasado oscuro y un talento innato para resolver misterios. Pero había algo más en Eduardo, algo que Tom no había planeado. Desde el primer momento en que empezó a escribir sobre él, sintió una conexión extraña, como si Eduardo fuera más que un simple personaje. Los días se convirtieron en semanas, y Tom se sumergió cada vez más en la historia de Eduardo. Pasaba horas frente a su máquina de escribir, tecleando sin descanso. Pero pronto notó algo inquietante, los capítulos parecían escribirse solos. Las palabras aparecían en la página sin que él las hubiera escrito, describiendo acciones y pensamientos de Eduardo que Tom no había concebido. Eduardo se volvía cada vez más autónomo, su presencia más tangible y real. Una noche, mientras Tom escribía un capítulo crucial, escuchó un ruido proveniente de su estudio. Se levantó, con el corazón latiendo con fuerza, y se dirigió hacia la fuente del sonido. Al abrir la puerta, vio algo que lo dejó sin aliento: Eduardo Merón, sentado en su escritorio, escribiendo en la máquina de escribir de Tom. ¿Quién eres tú?, preguntó Tom, su voz temblorosa. Eduardo levantó la vista, su mirada fría y calculadora. Soy Eduardo Merón, pero supongo que ya lo sabías, respondió con una sonrisa sardónica. Tom retrocedió, tambaleándose. Esto no es posible. Eres solo un personaje, una creación de mi mente. Eduardo se levantó y se acercó a Tom, su presencia imponente. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué pasa si tú eres solo un personaje en mi historia?, susurró. Tom intentó recuperar el control, pero Eduardo era demasiado fuerte. Cada vez que Tom intentaba escribir algo para controlar a Eduardo, las palabras parecían desvanecerse o cambiar solas. Se dio cuenta de que Eduardo no solo había cobrado vida, sino que también había comenzado a escribir su propia historia. Y en esa historia, Tom no era más que un personaje secundario. Desesperado por entender lo que estaba pasando, Tom buscó respuestas en viejos grimorios y libros de ocultismo que había coleccionado a lo largo de los años. Encontró una mención a una antigua maldición, un poder que podía otorgar vida a las creaciones literarias, pero con un precio: el creador perdería su control sobre la obra y, eventualmente, su propia identidad. En medio de su investigación, Tom recordó una carta que había recibido años atrás de un viejo amigo, el profesor Mark Frege, un erudito en literatura y mitología. En la carta, Mark mencionaba un manuscrito antiguo que contenía secretos sobre el poder de las palabras y la creación. Tom, en su obsesión por escribir, había dejado la carta olvidada en un cajón. Decidido a encontrar el manuscrito, Tom viajó a la universidad donde Mark trabajaba. Al llegar, descubrió que Mark había desaparecido misteriosamente poco después de enviar la carta. Los estudiantes y colegas de Mark hablaban en susurros sobre su obsesión con el manuscrito y los extraños sucesos que habían ocurrido antes de su desaparición. Con la ayuda de un joven bibliotecario, Tom accedió a la colección privada de Mark. Entre los libros polvorientos y pergaminos frágiles, encontró el manuscrito. Las páginas estaban llenas de símbolos arcanos y textos en idiomas olvidados. Con esfuerzo,
Tom descifró las instrucciones para revertir el proceso y recuperar el control sobre su creación. De vuelta en su casa, Tom se preparó para seguir las instrucciones que había descifrado. Eduardo, consciente de los planes de Tom, intentó detenerlo. La tensión entre los dos creció, con Tom luchando por escribir las palabras correctas mientras Eduardo interfería, reescribiendo su propia versión de los eventos. El enfrentamiento culminó en una batalla de voluntades. Tom, con las manos temblorosas, escribió las palabras finales del ritual mientras Eduardo trataba de arrancar la página de la máquina de escribir. Justo cuando Eduardo estaba a punto de destruir el manuscrito, Sorton, el perro de Tom, apareció silenciosamente y derribó a Eduardo. En un último esfuerzo desesperado, Tom terminó el ritual. Un destello de luz llenó la habitación y Eduardo desapareció, su esencia disolviéndose en el aire. Tom cayó al suelo, exhausto pero victorioso. Mientras se recuperaba, Tom revisó los documentos de Mark y encontró una anotación final: la creación siempre lleva una parte del creador consigo. El vínculo nunca puede ser completamente roto. Tom comprendió que, aunque había ganado la batalla, la línea entre creador y creación siempre sería difusa. Eduardo había dejado una marca indeleble en su alma y Tom nunca podría olvidar su existencia. Ahora, al mirar hacia atrás y relatar esta historia, me doy cuenta de que soy solo un eco de Tom Lorda, un personaje atrapado en un ciclo interminable de creación y destrucción. La lucha entre creador y creación es eterna, y la verdadera naturaleza de nuestras realidades sigue siendo un misterio. La historia de Tom y Eduardo es un recordatorio de los peligros de jugar a ser Dios, de la fina línea entre la genialidad y la locura. Las palabras tienen poder, y cuando damos vida a nuestras creaciones, debemos estar preparados para enfrentar las consecuencias. Así termina el relato del escritor que creó un personaje que cobró vida, solo para descubrir que él mismo era una creación en manos de una fuerza desconocida. Una historia dentro de una historia, un espejo de nuestras propias vidas, donde la realidad y la ficción se entrelazan de maneras insospechadas.